El mundo de Liam Stanton se hizo pedazos en el momento en que vio a las dos niñas. Por años, había vivido con la certeza de que era incapaz de tener hijos. No era solo un hecho médico, era una verdad que había aceptado, algo que había moldeado su vida. Sin apegos, sin familia, solo negocios, éxito y control. Pero todo se desmoronó en un instante. Ocurrió una tarde cualquiera en una cafetería que había visitado cientos de veces. Entró esperando nada más que cafeína y rutina. En su lugar, la vio a ella, a la mujer que había amado y perdido. Y sentadas a su lado, con idénticos rizos rubios y penetrantes ojos azules, había dos niñas pequeñas, gemelas. Su corazón se detuvo. Su mundo se ladeó. Porque incluso antes de que ella levantara la vista y se encontrara con la suya con un reconocimiento silencioso e innegable, él ya sabía la verdad. Eran suyas. Y él nunca supo que existían. Liam Stanton nunca creyó en el destino. Creía en el control, en la estrategia, en la idea de que cada éxito en la vida provenía de una planificación cuidadosa y un esfuerzo incansable. Nada le había sido regalado y había construido su imperio ladrillo a ladrillo, sin depender nunca de la suerte o el azar. Por eso no creía en milagros, en segundas oportunidades o en que las cosas sucedieran por una razón. Esa creencia se había solidificado 4 años atrás, cuando un médico le había dado la noticia que cambió su vida. Era infértil. No habría heredero, ni un niño que llevara su nombre, ni nadie que continuara su legado. Al principio fue un shock, pero con el tiempo se convenció a sí mismo de que no importaba. Tenía su empresa, su éxito y toda la riqueza que pudiera necesitar. ¿Qué sentido tenía lamentar algo que en primer lugar nunca había querido? O al menos, esa era la mentira que se había contado. Ahora, a sus 36 años, Liam tenía todo lo que un hombre podía desear. Un imperio que abarcaba varias industrias, respeto en el mundo de los negocios y más dinero del que jamás podría gastar. Estaba acostumbrado a los trajes caros, a las reuniones de negocios de élite y a las noches en restaurantes de lujo donde los camareros sabían su nombre antes de que él entrara por la puerta. La vida era predecible, y a él le gustaba así. Pero la predictibilidad se hizo añicos en el momento en que entró en su cafetería habitual una tarde y la vio. Ella. Su pecho se oprimió al instante. Habían pasado 4 años desde la última vez que la había visto, pero ella se veía casi exactamente igual. Su cabello rubio dorado aún caía en suaves ondas sobre sus hombros, y sus ojos azules aún tenían esa fuerza tranquila que lo había atraído tantos años atrás. Estaba sentada junto a la ventana, con las manos alrededor de una taza de café, perdida en sus pensamientos. Pero no estaba sola. A Liam se le cortó la respiración cuando las vio. 2 niñas pequeñas sentadas en la mesa con ella, idénticas en todos los sentidos. Cabello rubio, ojos azules, rasgos delicados que reflejaban los de ella. Pero había algo más, algo que hizo que su pulso se acelerara en sus oídos. Sus expresiones, la agudeza de sus miradas, la forma en que una de ellas ladeaba ligeramente la cabeza al hablar. Era familiar, demasiado familiar. Su propio reflejo lo miraba en forma de miniatura. La revelación lo golpeó como un impacto físico. Su mente inmediatamente rechazó la posibilidad. No era posible. No podía ser posible. Y sin embargo, ahí estaban. Se quedó helado, incapaz de moverse,
incapaz de pensar. Había entrado en esa cafetería esperando nada más que una taza de café demasiado cara. Otro momento rutinario en su vida, cuidadosamente controlada. En cambio, había entrado en un pasado que creía haber enterrado y en un futuro que nunca imaginó que podría existir. Entonces, como si pudiera sentir su mirada, ella levantó la cabeza y se encontró con la suya. Sus ojos se abrieron ligeramente. El shock cruzó su rostro antes de que ella lo disimulara rápidamente. Pero ya era demasiado tarde. Ella sabía que él las había visto. Sabía que él ya lo había descubierto. El corazón de Liam latía con fuerza mientras obligaba a sus piernas a moverse, acortando la distancia entre ellos en solo unos pocos pasos. Se detuvo en su mesa, su sombra cayendo sobre ellas mientras miraba a las dos niñas. Eran pequeñas, delicadas, tal vez de 4 años, exactamente el tiempo que él y ella llevaban separados. Las manos de ella se apretaron ligeramente alrededor de su taza de café, pero ella levantó la barbilla, encontrándose con su mirada con la tranquila rebeldía que él recordaba también. «Liam», dijo, su voz firme, pero él podía oír la tensión debajo. Tenía la garganta tensa, su mente daba vueltas con demasiadas preguntas para procesar. Tragó con dificultad, forzando a salir las únicas palabras que importaban. «¿Son mías?» Los labios de Ella se entreabrieron ligeramente, pero no salió ninguna palabra. Y en ese silencio, él ya sabía la respuesta. El silencio de Ella le dijo a Liam todo lo que necesitaba saber. El mundo a su alrededor pareció desvanecerse en el fondo. El murmullo de las conversaciones, el tintineo de las tazas de café, el sonido lejano del barista llamando a los pedidos. Nada importaba. En lo único que podía concentrarse era en la mujer sentada frente a él y en las 2 niñas pequeñas que acababan de reescribir todo lo que él creía saber sobre su vida. Las gemelas, sus gemelas. Podía sentir su pulso latiendo con fuerza, el peso de este momento presionando contra su pecho como una fuerza para la que no estaba preparado. Había pasado años creyendo que nunca podría tener hijos, años convenciéndose a sí mismo de que no importaba. Pero ahora, mirando a estas 2 niñas pequeñas con sus idénticos ojos azules, el mismo tono que los suyos, supo que había sido una mentira. Siempre había importado. Finalmente, Ella exhaló, dejando su taza con cuidadosa precisión. Miró a las niñas que aún no se daban cuenta de la tensión que crepitaba entre los adultos. Una de ellas jugaba con un sobre de azúcar, doblándolo cuidadosamente, mientras la otra golpeaba distraídamente su cuchara contra la mesa. Estaban cómodas, seguras, no tenían idea de lo que estaba pasando. Ella se volvió hacia él, y por primera vez, él vio algo sin reservas en su expresión. No miedo, no enfado, solo una resignación tranquila. «Sí», dijo, su voz apenas un susurro. «Son tuyas». Liam sintió como si el suelo bajo sus pies se hubiera movido. Miles de pensamientos corrieron por su mente, pero ninguno tenía sentido. Se había preparado para cada escenario posible en la vida. Fracasos empresariales, caídas del mercado, traiciones, un éxito más allá de la imaginación. Pero no esto. Nunca esto. «¿Cómo?», finalmente preguntó, su voz áspera. «Quiero decir, me dijeron». Se detuvo a sí mismo, sacudiendo la cabeza. «No importa lo que me dijeron. Tú lo sabías, y nunca me lo dijiste». Ella se estremeció ligeramente, pero mantuvo la mirada fija. «Quería hacerlo», admitió.
Casi lo hago, muchísimas veces. Pero sabía cómo era tu vida, Liam. Sabía lo que era más importante para ti. Su mandíbula se apretó. No tenías derecho a tomar esa decisión por mí. Ella dejó escapar un lento suspiro, mirando a las niñas de nuevo antes de bajar la voz. ¿Podemos no hacer esto aquí? Las manos de Liam se cerraron en puños a sus costados. Nunca había sido un hombre que perdiera el control, pero en ese momento, cada instinto en él luchaba contra el impulso de exigir respuestas. Respuestas que debería haber tenido hace años. Pero ella tenía razón. Este no era el lugar. Miró a las gemelas. Las miró de verdad. Eran perfectas. ¿Cómo se le había pasado esto? ¿Cómo habían pasado 4 años sin que él supiera que existían? Una de ellas, no estaba seguro de cuál, giró la cabeza y lo miró directamente. Sus brillantes ojos azules lo estudiaron con una tranquila curiosidad, como si sintieran algo diferente en el aire. ¿Mami?, preguntó, ladeando la cabeza. ¿Quién es él? Ella dudó solo por un segundo antes de ofrecerle a su hija una pequeña sonrisa. Él es Liam, dijo con suavidad. Un viejo amigo. Liam se tensó. Eso no era lo que él era. No era solo un viejo amigo, era su padre. Y ella lo sabía. Se obligó a respirar. Esto no era algo que pudiera arreglar en un instante. Por mucho que quisiera exigir la verdad, luchar por los años que había perdido, había algo más importante en ese momento. Las niñas. Asintió ligeramente a la niña pequeña. Hola, dijo, manteniendo su voz tranquila. ¿Cómo te llamas? Ella dudó, luego sonrió. Soy Lily, señaló a su hermana. Esa es Olivia. Lily y Olivia, sus hijas. Tragó con dificultad, tratando de mantener sus emociones bajo control. Encantado de conoceros, Lily. Olivia. Olivia levantó la vista de su cuchara, parpadeando hacia él. Tienes los ojos azules como nosotras. Liam dejó escapar un suspiro que casi sonó como una risa. Todavía estaba en shock, pero al oírla decir eso, reconociendo la conexión, algo cambió dentro de él. Supongo que sí, dijo. Ella se aclaró la garganta. Liam, dijo en voz baja, atrayendo su atención de vuelta hacia ella. Si de verdad quieres hablar, esta noche, a las 8. Metió la mano en su bolso y sacó una pequeña libreta, garabateando algo en ella antes de arrancar la página y deslizarla por la mesa. Liam la tomó sin decir palabra. Era una dirección. Ven solo, añadió. Él se encontró con su mirada, leyendo entre líneas. Ella no estaba lista para que él simplemente entrara en sus vidas. Todavía no. Pero le estaba dando una oportunidad, y por ahora, eso tendría que ser suficiente. Liam pasó el resto del día aturdido, su mente incapaz de concentrarse en nada más que en la conversación que acababa de tener con Ella. Sus hijas. Tenía hijas. La idea se sentía extraña y abrumadora, como si toda su vida acabara de ser reescrita en un instante. Ningún éxito en los negocios, ningún plan perfectamente trazado, lo había preparado jamás para algo así. Se sentó en su oficina, mirando el papel que ella le había dado. Una dirección. Una hora. No era solo una invitación para hablar, era una apertura, una oportunidad para entrar en la vida que sin saberlo se había perdido. Pero no se trataba solo de él. Se trataba de ellas. Las niñas pequeñas que no tenían idea de quién era él en realidad. Que habían pasado 4 años viviendo en un mundo sin él. Y ahora tenía que averiguar cómo arreglar eso. Cuando llegó la noche,
Liam estaba más nervioso de lo que había estado en toda su vida. Había entrado en salas de juntas llenas de ejecutivos despiadados. Se había enfrentado a negociaciones de alto riesgo que determinaban el destino de acuerdos multimillonarios. Y sin embargo, ninguno de esos momentos había hecho temblar sus manos, como lo hacían ahora, mientras estaba parado frente a la casa de ella. Era una casa modesta, nada extravagante, pero cálida y acogedora. La luz del porche estaba encendida, proyectando un suave resplandor sobre el pequeño jardín delantero. Dudó solo por un momento antes de respirar hondo y llamar a la puerta. Unos segundos después, se abrió, y allí estaba ella. Se veía diferente bajo la luz suave, más relajada de lo que había estado en la cafetería. Pero todavía había cautela en su expresión, una reserva que le decía que ella no estaba segura de si podía confiar en él todavía. Se hizo a un lado, haciéndole señas para que entrara. «Lily y Olivia están dormidas», dijo en voz baja, mientras lo conducía a la sala de estar. Liam miró a su alrededor, asimilando el espacio. Había pequeñas señales de ellas por todas partes. Zapatos pequeños alineados cerca de la puerta. Algunos animales de peluche esparcidos por el sofá. Un dibujo enmarcado en la pared que tenía dos figuras tomadas de la mano con la palabra «Mami» escrita encima. Su pecho se oprimió. Ella le hizo un gesto para que se sentara, y él lo hizo, aunque se sintió extrañamente fuera de lugar. Ella se sentó frente a él, cruzando las manos en su regazo. «Entonces», dijo después de una larga pausa, «¿por dónde quieres empezar?» Liam exhaló lentamente, tratando de ordenar sus pensamientos. Había 1000 cosas que quería decir, 1000 preguntas que quería hacer, pero solo una importaba en ese momento. «¿Por qué no me lo dijiste?» Ella bajó la mirada por un momento antes de volver a encontrarse con la suya. «Quería hacerlo», admitió. «Cuando descubrí que estaba embarazada, cogí el teléfono 100 veces, pero luego recordaba la forma en que terminamos. Tú mismo me dijiste que no querías una familia, que no estabas hecho para ese tipo de vida». Liam se estremeció ante sus palabras, porque él las había dicho. Las había creído en ese entonces. «Pensé que estaba haciendo lo correcto», continuó. «Pensé que si te lo decía, te sentirías obligado, y no quería eso para ellas. No quería que tuvieran un padre que solo estuviera allí, porque sentía que tenía que estarlo». Liam apretó la mandíbula. «No era tu decisión». Su expresión se endureció ligeramente. «Quizás no, pero tuve que tomarla de todos modos». El silencio se extendió entre ellos. Liam se pasó una mano por la cara, tratando de procesarlo todo. No estaba enojado, al menos, no de la manera en que esperaba estarlo. Estaba frustrado, confundido, pero sobre todo, estaba herido. No por sí mismo, sino por lo que se había perdido. «Me perdí 4 años de sus vidas», dijo, su voz ahora más suave. «4 años que nunca podré recuperar». El rostro de ella se suavizó ligeramente. «Lo sé», dijo, «y lo siento por eso. Pero son felices, Liam. Tienen una buena vida. He hecho todo lo posible para darles todo lo que necesitan». Liam asintió, tragando con la opresión en su garganta. «¿Y qué pasa con lo que necesitan ahora?», preguntó. «¿Qué pasa si necesitan a su padre?». Ella lo estudió por un largo momento. «Entonces tienes que demostrar que estás listo para eso». Liam se enderezó ligeramente. «¿Cómo?». Ella suspiró, empezando despacio. «Aún no te conocen. Para ellas, solo eres un extraño.
No puedes simplemente entrar y esperar que de repente se sientan cómodas contigo. No espero eso, dijo con firmeza. Pero quiero estar en sus vidas, ella. Quiero conocerlas. Ella dudó, pero luego asintió. Está bien, dijo. Empezaremos con algo pequeño. Puedes pasar tiempo con ellas, ver cómo van las cosas. Pero Liam, si haces esto, no puedes arrepentirte. No puedes desaparecer. Si te comprometes, tienes que comprometerte por completo. Liam se encontró con su mirada, sabiendo que este era el momento que lo definía todo. Había construido su vida en torno a decisiones cuidadosas, en nunca comprometerse con algo a menos que estuviera absolutamente seguro. Pero para esto no había duda. Me comprometo, dijo, completamente. Ella sostuvo su mirada por unos segundos más antes de finalmente asentir. Entonces veamos a dónde va esto. Y así, la vida de Liam cambió para siempre. A la mañana siguiente, Liam se despertó sintiéndose diferente. No era solo el conocimiento de que toda su vida había cambiado de la noche a la mañana. Era el peso de la responsabilidad, la realidad de que ahora era padre de 2 niñas pequeñas que ni siquiera lo conocían. El pensamiento lo aterrorizaba y lo anclaba de una manera que nada más lo había hecho. Por años, había vivido su vida con una dirección clara, moviéndose de un éxito a otro, sin mirar atrás. Pero ahora, había algo más importante que los tratos de negocios y la expansión corporativa. Había 2 pequeñas vidas de las que tenía la oportunidad de ser parte. Y por primera vez en su vida, no estaba seguro de cuál debería ser su próximo movimiento. Esa misma tarde, condujo de vuelta a la casa de ella. Ella había accedido a dejarlo conocer a las niñas adecuadamente, pero había sido firme en sus expectativas, sin presión, sin presentaciones abrumadoras. Solo una visita informal. Liam no estaba seguro de cómo se veía una visita informal al conocer a sus hijas por primera vez, pero estaba dispuesto a seguir su ejemplo. Cuando llegó, dudó por un momento antes de salir del coche. Había cerrado acuerdos multimillonarios, negociado con algunos de los hombres de negocios más despiadados del mundo, y sin embargo, nada había hecho temblar sus manos como esto. Ella abrió la puerta antes de que él pudiera llamar, mirándolo con una expresión que era ilegible. Se hizo a un lado, dejándolo entrar, y él fue inmediatamente golpeado por la calidez de un hogar. No se parecía en nada a su ático elegante y moderno. Estaba lleno de colores suaves, dibujos enmarcados en las paredes y una sensación de comodidad que nunca había conocido en su propio espacio. Siguió a ella a la sala de estar, donde las gemelas estaban sentadas en el suelo, rodeadas de lápices de colores y libros para colorear. Eran tan pequeñas, tan inconscientes de la magnitud de lo que estaba sucediendo. Ella se aclaró la garganta. «Chicas, hoy tenemos una visita». Ambas levantaron la vista. Sus idénticos ojos azules se fijaron en él. Lily, la más expresiva, ladeó ligeramente la cabeza. Olivia simplemente parpadeó, observándolo con una curiosidad silenciosa. Liam se agachó a su nivel, con el corazón latiendo con fuerza. «Hola», dijo, su voz más suave de lo que esperaba. «Soy Liam». Lily miró a ella primero, como si buscara permiso, y luego de vuelta a él. «Estabas en la cafetería», dijo. Él asintió. «Sí, lo estaba». Los ojos de Olivia se entrecerraron ligeramente. «¿Por qué?» Ella dejó escapar una risa tranquila. «Porque es un viejo amigo mío,
y quería conoceros a las dos. Lily se encogió de hombros, aparentemente satisfecha con esa respuesta, y volvió a su libro para colorear. Olivia, sin embargo, continuó observándolo, sus pequeñas cejas fruncidas. ¿Te gusta colorear?, preguntó Lily de repente, sosteniendo un lápiz de color. Liam dudó. Yo no he coloreado en mucho tiempo. Lily le entregó una hoja de papel en blanco, como si esa fuera la cosa más ridícula que jamás hubiera oído. Puedes empezar ahora. Ella levantó una ceja hacia él, claramente divertida, pero no dijo nada. Liam tomó el lápiz de color que le ofreció y se sentó correctamente, adaptándose a la situación desconocida. No estaba seguro de lo que estaba haciendo, pero por ahora, todo lo que importaba era que lo estaban dejando estar allí. Colorearon en silencio por un tiempo, Lily parloteando de vez en cuando sobre qué colores eran los mejores para qué partes del dibujo. Olivia permaneció en silencio, pero seguía robándole miradas cuando creía que él no la estaba mirando. Después de un rato, ella habló. ¿Te gustaría quedarte a cenar? Liam la miró, sorprendido. No había esperado que lo invitaran a quedarse. Todavía no. Pero si ella se lo ofrecía, él no iba a rechazarlo. Me gustaría, dijo. La cena fue un asunto sencillo, espaguetis, que, como rápidamente aprendió, era el plato favorito de ambas niñas. Lily habló todo el tiempo, contándole sus dibujos animados favoritos, sus animales de peluche y cómo no le gustaban las judías verdes. Olivia se mantuvo más reservada, pero para cuando terminaron de comer, ya no lo miraba con sospecha. Mientras ayudaba a recoger los platos, se dio cuenta de algo. Había pasado años pensando que no estaba destinado a este tipo de vida, que no estaba hecho para ser padre. Pero sentado allí, rodeado de platos desordenados y el sonido de Lily riéndose de algo que Olivia le había susurrado, sintió que algo se asentaba dentro de él. Quería esto. Las quería a ellas. Y por primera vez, entendió que ninguna cantidad de dinero o poder podría compararse con la oportunidad de ser su padre. Durante las siguientes semanas, Liam se encontró adaptándose a una vida que era completamente diferente a la que había conocido. Había pasado años en un mundo de negocios de alto riesgo, donde cada decisión era calculada y cada movimiento era planeado con anticipación. Pero estar cerca de Lily y Olivia no se parecía en nada a eso. No había guión ni estrategia, solo momentos impredecibles, desordenados y a veces abrumadores que lo dejaban sintiéndose más fuera de control de lo que nunca había estado en toda su vida. Ella había sido cautelosa al dejarlo pasar tiempo con ellas, y él entendía por qué. Era protectora, y tenía todo el derecho a hacerlo. Se había perdido 4 años de sus vidas, y la confianza no era algo que pudiera construirse de la noche a la mañana. Pero él estaba decidido a demostrar que hablaba en serio, que no solo se presentaba por curiosidad o culpa. Estaba aquí para quedarse. Al principio, su tiempo con las gemelas se limitaba a visitas cortas. Venía por las tardes, jugando juegos sencillos con ellas en el patio trasero o sentándose con ellas en la mesa de la cocina mientras coloreaban. Lily se acostumbró a él rápidamente, haciendo un sinfín de preguntas sobre dónde vivía, a qué se dedicaba y por qué nunca había coloreado antes. Olivia se mantuvo más reservada, observándolo cuidadosamente, como si tratara de averiguar si podía o no confiar en él. Una tarde, llegó a la casa de ella y encontró a Lily esperándolo en la puerta, saltando sobre las puntas de sus pies con emoción.
Mami dijo que podemos ir al parque hoy, anunció antes de que él tuviera la oportunidad de saludar. Liam miró a Ella, que estaba detrás de ella con una pequeña sonrisa cómplice. Siempre y cuando creas que puedes manejarlas a las dos, dijo. Liam dudó solo por un segundo antes de asentir. Creo que puedo. Ella le dio una mirada escéptica, pero le entregó la pequeña mochila que había preparado con snacks y ropa extra. Buena suerte. Llevar a las gemelas al parque fue diferente a todo lo que Liam había hecho antes. Había tenido el control de las salas de juntas, había negociado con algunas de las personas más poderosas del mundo, pero de alguna manera, tratar de seguir el ritmo de 2 enérgicas niñas de 4 años era más agotador que cualquier trato de negocios que hubiera cerrado. Lily corrió hacia adelante tan pronto como llegaron, subiendo al gimnasio de la selva con facilidad, mientras que Olivia se tomó su tiempo, observando a los otros niños antes de finalmente decidir seguirlos. Liam se mantuvo cerca, asegurándose de que estuvieran seguras, pero también dándose cuenta de lo poco que sabía sobre este mundo. Nunca había necesitado pensar en las reglas del patio de juegos, en asegurarse de que no subieran demasiado alto o se alejaran demasiado. En un momento, Lily lo llamó. «Empújame en el columpio». Él se acercó y la empujó suavemente, viendo cómo ella pataleaba, su risa llenando el aire. Olivia se quedó cerca, observando en silencio. «¿Quieres un turno?», le preguntó. Ella dudó, luego sacudió la cabeza. «Me gusta más el tobogán». Liam asintió. «Está bien. ¿Quieres que vaya contigo?». Ella lo estudió por un momento antes de asentir con la cabeza. La siguió hasta el tobogán, viendo cómo subía a la cima y se sentaba. Dudó solo por un segundo antes de deslizarse, aterrizando sobre sus pies y volviéndose para mirarlo. «Tu turno», dijo. Liam levantó una ceja. «¿Quieres que me deslice por el tobogán?». Olivia se rió. «Sí». Lily, que había oído, corrió. «Tienes que hacerlo, papi. Es una regla». Liam se quedó helado. Ella lo había dicho tan naturalmente, tan sin esfuerzo, como si la palabra le perteneciera. Sintió que su pecho se oprimía. Su corazón latía con fuerza mientras la miraba. Ella no parecía darse cuenta de lo que había dicho. Olivia tampoco reaccionó, como si fuera completamente normal. Pero para Liam, lo era todo. Tragó con dificultad, obligándose a sonreír. «Está bien», dijo, subiendo los pequeños escalones y sentándose en la parte superior del tobogán. «Aquí vamos». Mientras se deslizaba, las gemelas estallaron en carcajadas, aplaudiendo. Liam aterrizó al fondo, sacudiendo la cabeza. «Creo que soy demasiado grande para eso». Lily se rió. «No, no lo eres». Olivia sonrió. Su habitual vacilación había desaparecido. «Tienes que hacerlo de nuevo». Liam se rió, sacudiendo la cabeza. «¿Qué tal si vamos a tomar helado en su lugar?». Ambas niñas vitorearon ante la sugerencia, y mientras corrían hacia adelante, Liam sintió que algo cambiaba dentro de él. Durante tanto tiempo, había creído que su vida estaba completa, que tenía todo lo que necesitaba. Pero ahora, mientras veía a Lily y Olivia correr hacia el puesto de helados, se dio cuenta de lo equivocado que había estado. No había sabido lo que se estaba perdiendo. Pero ahora lo sabía. Y no iba a volver a perderlo. Liam estaba empezando a entender que ser padre no era solo presentarse. Se trataba de estar presente, de aprender los pequeños detalles, las cosas que no parecían importantes al principio, pero que marcaban toda la diferencia.
Se trataba de saber que a Lily le gustaban sus sándwiches cortados en triángulos, mientras que Olivia los prefería en cuadrados. Que a Lily le encantaba hablar, llenando el silencio con un sinfín de historias, mientras que Olivia se tomaba su tiempo, pensando en sus palabras cuidadosamente antes de hablar. Que ambas odiaban la oscuridad, pero nunca lo admitirían, siempre pidiendo solo un cuento más, para mantener las luces encendidas un poco más. Pasaba cada vez más tiempo en la casa de ella. Sus visitas se volvían menos estructuradas, más naturales. Al principio, había sido cauteloso, esperando que ella le diera permiso para involucrarse. Pero lentamente, las cosas comenzaron a cambiar. Ella ya no se quedaba en segundo plano, observando cada una de sus interacciones. Ya no le daba esa mirada cautelosa, como si esperara que él cambiara de opinión. Y las gemelas, que una vez lo habían visto como un extraño, ahora corrían hacia él en el momento en que entraba por la puerta. Una noche, mientras estaban sentados alrededor de la mesa de la cena, Olivia de repente habló. ¿Vas a venir a mi recital de ballet? Liam, que estaba en medio de cortar el espagueti de Lily en trozos más pequeños, levantó la vista. ¿Tú qué? Ella suspiró, dándole a Olivia una mirada significativa. Hablamos de esto, cariño. No estábamos seguras de si papi podría venir. El corazón de Liam se encogió ante la palabra. Habían hablado de ello, lo que significaba que Olivia había preguntado por él. ¿Cuándo es? Preguntó, dejando su tenedor. El sábado, dijo Olivia de inmediato. Lily, que había estado callada por una vez, de repente se animó. Y mi partido de fútbol es el domingo. Liam miró a Ella, que lo estaba observando cuidadosamente. No tienes que hacerlo. Yo estaré allí, dijo ella con firmeza. Yo estaré allí, repitió él, esta vez mirándola directamente. No me importa lo que tenga que mover en mi agenda. No me lo voy a perder. El rostro de Lily se iluminó y Olivia asintió con un pequeño gesto de satisfacción. Ella, sin embargo, parecía insegura. ¿Estás seguro? Sé que los fines de semana suelen ser... Estaré allí, repitió él, esta vez mirándola directamente. No me importa lo que tenga que mover en mi agenda. No me lo voy a perder. Ese sábado, Liam se encontró sentado en una fila de sillas plegables dentro de un pequeño estudio de baile, rodeado de padres que claramente habían hecho esto antes. Se sintió fuera de lugar, incómodo en su traje, el único que no vestía ropa informal. Pero cuando las luces se atenuaron y las pequeñas bailarinas salieron al escenario, todo eso desapareció. Olivia era fácil de detectar. Su cabello rubio estaba recogido en un moño apretado y llevaba un tutú rosa pálido. Su pequeña cara seria con concentración. Se movía con cuidado, acertando en cada movimiento, con una precisión silenciosa. Todo lo contrario a las otras niñas que giraban con una energía despreocupada. Liam nunca la había visto tan concentrada antes, tan decidida. Y cuando la actuación terminó y ella lo vio entre el público, todo su rostro cambió. Ella sonrió. Una sonrisa real, amplia y orgullosa. Nunca la había visto sonreír así antes. Cuando corrió hacia él después del espectáculo, él se agachó, preparándose mientras ella le rodeaba el cuello con los brazos. Él la abrazó con fuerza, dándole un beso en la parte superior de la cabeza. «Estuviste increíble, Liv». Ella se apartó, mirándolo. «¿De verdad me viste?» Liam frunció el ceño. «Claro que lo hice». Olivia dudó por un momento, luego susurró. «No pensé que vendrías».
Las palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Ella no había creído que él se presentaría. Liam tragó, apartándole suavemente un mechón de pelo de la cara. Siempre vendré cuando me necesites, Olivia. Siempre. Al día siguiente, en el partido de fútbol de Lily, se sentó en la línea de banda con Ella, viendo a su hija correr por el campo con una energía ilimitada. A diferencia de Olivia, que era precisa y cuidadosa, Lily jugaba con un entusiasmo temerario, entregándose a cada momento con toda su fuerza. Cuando marcó un gol, se volvió hacia él de inmediato, sonriendo mientras agitaba la mano. Él se levantó, aplaudiendo y animando, y ella resplandeció antes de correr de vuelta con sus compañeras de equipo. «¿Se te da bien esto?», dijo Ella a su lado. Liam se volvió hacia ella, levantando una ceja. «¿El qué?». Ella le dio una pequeña sonrisa. «Ser su padre». Algo dentro de él se suavizó. «Nunca pensé que lo sería», admitió. «Pensé que no era capaz de esto, que no sabría cómo hacerlo». La mirada de ella se mantuvo en la suya por un largo momento. «Pero sí que sabes», dijo en voz baja. Liam volvió a mirar el campo, viendo a Lily correr hacia Olivia en la línea de banda, presumiendo como si acabara de ganar un campeonato. Por primera vez en su vida, sintió que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Liam siempre se había considerado un hombre que se adaptaba rápidamente, alguien que podía entrar en cualquier situación y encontrar una manera de manejarla. Pero nada podría haberlo preparado para la lenta y constante transformación que estaba ocurriendo en su vida. Ya no era solo un hombre de negocios o un CEO. Se estaba convirtiendo en algo más. Se estaba convirtiendo en un padre. No se trataba de los grandes gestos o los grandes momentos. Estaba en las pequeñas cosas. Estaba en la forma en que Lily automáticamente buscaba su mano cuando cruzaban la calle. Estaba en la forma en que Olivia lo miraba ahora, ya no con reserva, sino con una confianza tranquila. Estaba en el sonido de sus risas, resonando por la casa de Ella, cuando les hacía cosquillas en el sofá. Se encontraba esperando cada visita, cada cuento antes de dormir, cada cosa nueva que las niñas querían mostrarle. Aprendió que a Lily le encantaban los superhéroes e insistía en que iba a hacer una cuando creciera. Olivia, por otro lado, estaba obsesionada con los rompecabezas y pasaba horas uniendo las piezas con cuidado. Su concentración tan intensa que ni siquiera las bromas juguetonas de Lily podían romperla. Una noche, después de acostar a las gemelas, entró en la cocina donde ella estaba enjuagando los platos. Se apoyó en el mostrador, observándola por un momento antes de hablar. ¿Cuánto tiempo pensaste que me quedaría? Ella se secó las manos con una toalla antes de mirarlo. Honestamente, no lo sabía. Liam asintió lentamente. No te culpo por eso. No era exactamente fiable antes. Ella lo estudió. Su expresión se suavizó. La gente cambia, dijo. Tú has cambiado. Él dejó escapar un lento suspiro. No sabía que era capaz de esto, admitió. No pensé que lo tuviera en mí. Ella ladeó ligeramente la cabeza. ¿Y ahora? Liam miró por el pasillo hacia la habitación de las gemelas. Ahora, no puedo imaginar mi vida sin ellas. Una pequeña sonrisa tocó sus labios. Bien, dijo, porque ellas tampoco pueden imaginar la suya sin ti. Esa verdad lo golpeó con fuerza. Había pasado de ser un hombre que no creía en la familia a alguien que no podía soportar la idea de estar sin sus hijas. Más tarde esa noche, mientras se preparaba para irse, escuchó una pequeña voz desde el pasillo.
¿Papi? Se dio la vuelta, sorprendido al ver a Olivia parada allí en pijama, frotándose los ojos somnolientos. «¿Qué pasa, cariño?», preguntó, arrodillándose. Ella dudó antes de dar un paso adelante, sus pequeñas manos buscando su camisa mientras apoyaba su frente contra su pecho. «¿Puedes quedarte?». Liam sintió que su garganta se oprimía. Había pasado años persiguiendo cosas que creía que importaban: poder, dinero, influencia. Pero en este momento, con su hija somnolienta aferrada a él, se dio cuenta de que nada se comparaba con esto. «Sí, Liv», murmuró, levantándola suavemente. «Me quedaré». Y supo, sin lugar a dudas, que nunca querría irse de nuevo. Liam nunca había creído en el destino, pero sentado en la mesa de la cocina de Ela esa mañana, viendo a sus hijas desayunar con sonrisas soñolientas y el pelo enmarañado, se preguntó si algunas cosas estaban destinadas a suceder. Tal vez siempre debió encontrar el camino de regreso a ellas. Tal vez nunca las había perdido de verdad. Solo había estado esperando el momento adecuado para entrar en sus vidas. Olivia se sentó en silencio, pelando cuidadosamente la corteza de su tostada, sus pequeños dedos trabajando con una precisión lenta. Lily, por otro lado, estaba llena de energía, balanceando sus pies bajo la mesa mientras hablaba sin parar de un proyecto escolar que la entusiasmaba. «Papi, tienes que ayudarme», anunció Lily, agitando su cuchara en el aire. Liam levantó una ceja. «¿Ayudarte con qué?». «Tenemos que hacer un árbol genealógico», dijo. Su cara se iluminó. «Y quiero ponerte en él». Las palabras lo golpearon como una sorpresa, no porque no las esperara, sino por la facilidad con la que ella lo había dicho, la naturalidad con la que lo había incluido. Hace unos meses, él había sido un extraño. Ahora, él era su padre en todos los sentidos que importaban. Ella lo miró, y él pudo ver la forma en que ella lo observaba cuidadosamente, esperando su reacción. Él le dio un pequeño asentimiento antes de volverse hacia Lily. «Me encantaría ayudar», dijo, su voz firme. Lily sonrió, satisfecha con su respuesta, antes de volver a su cereal. Olivia, que había estado en silencio, de repente habló. «¿Eso significa que te quedarás para siempre?». La pregunta era simple, pero Liam sabía que tenía más peso de lo que Olivia se daba cuenta. Dejó su taza de café, mirándolas a ambas, antes de desviar la mirada hacia Ela. Ya había tomado su decisión semanas atrás, pero ahora, sentado aquí con ellas, supo que era el momento de decirlo en voz alta. «Sí», dijo, «me quedaré para siempre». Lily vitoreó, su cuchara chocando contra la mesa mientras levantaba los brazos. Olivia, más reservada como siempre, simplemente asintió, pero el alivio en sus ojos le dijo todo lo que necesitaba saber. Ella exhaló suavemente, como si hubiera estado conteniendo la respiración sin darse cuenta. Más tarde esa noche, después de que las gemelas se hubieran ido a la cama, Liam encontró a Ela sentada en el porche, envuelta en un suéter ligero. Salió, el aire fresco de la noche rozando su piel mientras se sentaba a su lado. «¿Lo decías en serio?», dijo ella en voz baja, sin mirarlo. «Sí», dijo él, recostándose en la silla. Lo decía. Ella se volvió hacia él, sus ojos azules escudriñando su rostro. «Pasé tanto tiempo pensando que tenía que hacer esto sola», admitió. «Pensé que si te dejaba entrar, solo terminaría en decepción». Liam buscó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. «No voy a ninguna parte, ella». Ella lo estudió por un momento antes de asentir.
Sus dedos se apretaron alrededor de los suyos. Por primera vez, no hubo vacilación, ni una duda persistente. Habían encontrado el camino de regreso el uno al otro, no porque tuvieran que hacerlo, sino porque querían hacerlo. Y por primera vez en su vida, Liam Stanton supo exactamente a dónde pertenecía. El final de esta historia es emocionalmente satisfactorio y profundamente significativo, porque refleja un cambio real y gradual en lugar de una resolución instantánea. Liam no solo entra en la vida de sus hijas y se convierte inmediatamente en el padre perfecto, se gana su confianza, paso a paso, demostrando a través de acciones en lugar de palabras que está allí para quedarse. Su transformación no se trata solo de descubrir que tiene hijos, se trata de darse cuenta de que el amor, la familia y la pertenencia son cosas que nunca supo que necesitaba. Lo que hace que esta conclusión sea tan poderosa es que no se basa en declaraciones dramáticas o grandes gestos. En cambio, son los momentos tranquilos, los cuentos antes de dormir, los proyectos escolares, la forma informal en que las gemelas lo llaman papi, lo que realmente consolida el lugar de Liam en sus vidas. No se impone, se integra en su mundo de forma natural, no porque tenga que hacerlo, sino porque elige hacerlo. El viaje de Ella es igual de importante. Pasó años creyendo que tenía que proteger a sus hijas de la decepción, convencida de que Liam no querría ser padre. Verla bajar lentamente sus muros y volver a confiar en él agrega otra capa de profundidad a la historia. No se trata solo de reavivar el romance, se trata de reconstruir la fe en alguien que una vez estuvo ausente. La escena final, donde Liam promete quedarse, no es solo sobre palabras, es sobre compromiso. Y en ese punto, ya no se siente como una pregunta, se siente como una certeza. Él ha cambiado, no porque se vio obligado a hacerlo, sino porque encontró algo más significativo que el éxito o la riqueza. Esta no es solo una historia de amor, es una historia sobre la redención, las segundas oportunidades y la comprensión de que las mejores cosas de la vida no se planean. Se encuentran en los lugares más inesperados, como en una tranquila cafetería en una tarde cualquiera, donde un hombre que pensaba que lo tenía todo, descubre lo que realmente importa.